Bueno, buenos días. Continuando con el programa y nuestro tema, vamos a hablar ahora un poquito de otra tecnología, una tecnología un poco más nueva de las que ya hablamos, por fuera de lo que ya está establecido. Sin duda, como vimos ahorita en la presentación de la doctora Pérez, las tecnologías no quirúrgicas que ya están establecidas, como el láser de CO2 fraccionado en rejuvenecimiento facial, pues sabemos que dan unos muy buenos resultados y que dan una alta satisfacción a los pacientes. Yo personalmente pienso que las tecnologías de ultrasonidos microfocalizados, que son unas tecnologías relativamente recientes, son el primer paso a que nosotros los cirujanos plásticos nos quedemos con un poquito de menos trabajo en rejuvenecimiento facial. Yo soy un convencido y creo mucho en que la evolución de estas tecnologías nos llevará a que en unos 30, 35 años el estiramiento facial quirúrgico no exista. Porque realmente estamos viendo que estos tipos de tecnologías y la combinación de diferentes tecnologías nos pueden dar unos resultados muy prometedores y que tienen un horizonte bastante amplio. Entonces, básicamente siempre el problema con el que le llegan a uno los pacientes al consultorio es siempre quejarse, decir es que estoy descolgada, es que se me cayó la piel, me estoy viendo estos pedacitos que no me gustan, y le echan siempre la culpa a la piel. Y como eso es a lo que le echaban la culpa a los pacientes y eso es el enfoque, pues en eso se han enfocado los tratamientos no quirúrgicos previos. Y como vimos en la presentación de la doctora Pérez, por ejemplo, el láser de CO2 hace un espectacular tratamiento y un espectacular manejo de la piel, pero hasta ahí llega. Entonces, realmente es algo muy bueno, pero es un tratamiento un poco superficial para tratar verdaderamente los problemas de envejecimiento. Y como ella también explicó al principio de su presentación, pues definitivamente el cambio y el envejecimiento es multifactorial. O sea, sabemos que la pérdida de colágeno afecta pues, la piel, pero también afecta los tejidos de los septos fasciocutáneos que están involucrados con la grasa y afecta el sistema musculoponeurótico. Entonces se descuelga la piel, pero también se descuelga la grasa y también se descuelga el músculo. Hay cambios volumétricos también a nivel de la grasa en diferentes zonas de la cara y hay absorción también a nivel óseo. Entonces, hay que pensar un poquito en qué es lo que está pasando para saber qué es lo que tengo que tratar y cómo puedo tratar de manejar y mejorar esa parte del envejecimiento. Entonces, esa piel es la punta del iceberg. Debajo de todo eso, pues hay más tejidos que vamos a empezar a manejar. Y entonces ahí es cuando uno le dice al paciente, bueno, ¿cuál es el tratamiento del descolgamiento? Hay dos opciones, o nos operamos o no nos operamos. Y hoy en día lo que por lo menos yo estoy viendo en mi consulta es que los pacientes no se quieren operar y pues uno entre menos cirugías le tengan que hacer en la vida yo pienso que mejor. Si puedo obtener buenos resultados con reparaciones no quirúrgicas y esa es una parte importante, reparación. Yo tengo que pensar en esa diferencia. La cirugía yo siempre le digo a los pacientes, sigue siendo el gold estándar del patrón. El patrón de oro en rejuvenecimiento facial y es el que me va a dar los mejores resultados con mayor duración a largo plazo, pero es un evento netamente mecánico. Yo lo único que estoy haciendo es estoy abriendo, estoy exponiendo las estructuras y estoy poniendo otra vez en su sitio y confiando en que la cicatrización me dé suficiente fibrosis para que todo se quede en su sitio. Pero la calidad de los tejidos no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, realmente no estoy haciendo mucho contra el envejecimiento en cuanto a calidad del tejido. Cuando yo digo que hablo de reparación no quirúrgica, entonces estoy hablando de todas estas tecnologías, porque sí estoy haciendo una mejoría en la calidad del tejido y estoy produciendo también nuevo tejido. Entonces, eso es lo que decimos, o sea, lo que nosotros hacemos cuando operamos es remover los excesos de piel secundarios al manejo de grasa y de músculo del sistema musculoponeurótico cuando yo produzco una tracción y hago ese efecto mecánico, ¿sí?, que me da ese efecto residual de tracción. Y esto es lo que yo espero que me tenga los tejidos. Pero si los tejidos del sistema musculoponeurótico, del soporte de la grasa e inclusive de la piel son muy laxos, pues sabemos que en un tiempo relativamente corto todo va a volver a caer. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, obviamente los resultados de cirugía son espectaculares y uno puede tener cambios muy, muy marcados. Y esta es la misma foto que yo le muestro siempre a mis pacientes cuando discutimos qué vamos a hacer en rejuvenecimiento facial. Le digo, ok, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Esto es todo el espectro de tratamientos que tenemos hoy en día.
y tú vienes, porque muchos de los pacientes hoy entran de una vez pidiendo ultrasonido microfocalizado. Así como dijo la doctora Pérez que el CO2 está en furor en Perú hoy en día, el ultrasonido microfocalizado es el que está de moda ahorita en Colombia. Entonces, esto yo se lo muestro a los pacientes para decirles qué es lo que no voy a lograr, ¿sí? Y uno tiene que poder seleccionar su paciente de esa manera. Si el paciente dice, sí, está bonita, pero no, ese cambio está muy grande, se le nota mucho, o no me gusta esto, o yo no tengo el tiempo, la disposición, no me puedo incapacitar, no puedo hacer todo lo que tengo que hacer con la cirugía, entonces miremos qué opciones tengo, qué resultados hay, a ver si este tratamiento es para mí. Entonces, cuando el paciente, cuando el paciente, lo que te digo, no está dispuesto a esto, que yo también le pongo la lista y le digo, ok, si te vamos a operar vas a durar incapacitada más o menos unas 4 semanas aproximadamente, con morados, cicatrices, riesgos asociados a la cirugía. Es una anestesia un poco larga que a algunos pacientes les da miedo y por eso no se someten a procedimientos quirúrgicos, deja unas cicatrices, es un procedimiento costoso y el cambio puede ser muy drástico. Pacientes que dicen con estos o la mitad de estos dicen no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, cuando les establecemos que definitivamente si tú quieres una gran mejoría y una mejoría cercana al 100%, porque con la cirugía a veces quedan pequeños detalles, es imposible también prometerle a los pacientes un resultado del 100%, pero sabemos que es un tratamiento que va a durar en el tiempo, pues el tratamiento para ti es un estiramiento facial, ¿ok? Si el paciente dice, no, ok, yo entiendo, pero miremos opciones, entonces seguimos avanzando. Y él le dice, bueno, entonces, ¿cuál sería el procedimiento ideal si no nos vamos a operar? Y el procedimiento ideal, por lo general, debe cumplir estos ítems. El paciente siempre quiere que no le duela, que el resultado sea lo más natural posible, que las amigas no se den cuenta que le hicieron nada, que no se incapacite y al otro día pueda estar haciendo sus cosas como si nada. Ojalá, doctor, me lo haga en una sola sesión y no tenga que volver, que el resultado me dure 20 años y que no me toque vender el carro para poderle pagar yo el procedimiento. Entonces, pues aquí tratamos de comprimirlo en esto y hay detalles de tratar de cumplirle esto al paciente. Y lo no quirúrgico cada vez ha ido evolucionando hasta este punto, tanto que, por ejemplo, el CO2 fraccionado da buenos resultados, pero el paciente va a tener unas costras y va a tener algunos detalles durante unos días, entonces de pronto le va a tocar esconderse. La evolución con los ultrasonidos microfocalizados es que realmente el paciente se puede hacer el tratamiento y al otro día, inclusive la misma tarde, puede estar haciendo sus cosas como si no hubiera pasado nada. Ahora, esa reparación no quirúrgica tiene uno que también sentarse, examinar al paciente y hacer un buen diagnóstico, porque por lo mismo, uno también sabe que estos equipos son costosos, son equipos que tienen mantenimiento, tengo que cambiarlos, tengo que tener una serie de consideraciones cuando voy a pensar en una tecnología de estas y tanto como quieren todos los equipos servir para todo, no todos sirven para todo. Entonces yo tengo que tratar de individualizar. Y antes lo que podía hacer era lo que te digo, nos quedábamos en la punta del iceberg y si yo quería mejorar y lo único que podíamos mejorar antes era la piel, manejaba con algunos láser, algunas radiofrecuencias, pero debajo de la piel me quedaba el resto del iceberg. Entonces tenía tejidos grasos que hoy en día también puedo manejarlos en algunos pacientes y después la evolución nos llevó a manejarlo en algunos pacientes con láser lipólisis, pero hasta ahí llegábamos. Con el advenimiento de las tecnologías de ultrasonido microfocalizado ya podemos llegar hasta el músculo e inclusive nos permite esta tecnología en el mismo equipo tratar superficie del músculo, tratar la grasa y la dermis profunda. Entonces casi que podemos hacer todo lo que quisiéramos con un solo equipo. Esta es más o menos la evolución en el tiempo de las tecnologías. Llevamos más o menos 40 años desde el advenimiento de la interacción de láser y tejidos, descrito por el doctor Rox Anderson inicialmente, y aquí vemos un poquito de la diferencia de profundidades esquematizada en lo que vemos. Entonces vemos epidermis, dermis, tejido subcutáneo y músculo. Y vemos que desde los 70s hasta el advenimiento del ultrasonido microfocalizado, las tecnologías nos permitían quedarnos en la piel. Hoy en día entonces podemos llegar más profundo y podemos hacer tratamientos de las 3 estructuras para dar mejores resultados a largo plazo. Dentro de los múltiples equipos y marcas que hay en el mercado,
nosotros finalmente terminamos con el tratamiento con el Ultraformer. El Ultraformer es un equipo que nos permite un manejo sencillo, básicamente no tiene tantas variables como manejar un CO2 o como manejar un ND-YAG, simplemente tiene variables en cuanto a energías que uno puede utilizar y el ancho del espacio entre los puntos. Lo que hacen es que cada pieza tiene una profundidad específica. Entonces, lo que vemos es que se hace un tratamiento en las 3 capas, o sea, a nivel de superficie, músculo, grasa y dermis profunda, con los transductores que son intercambiables. Entonces, lo único que yo tengo que saber hacer es intercambiar el transductor y ya sé a qué profundidad estoy. Hay transductores de 4.5 milímetros de profundidad para SMAS, 3 milímetros para unión dermograsa y 1.5 milímetros para dermis media o dermis profunda, dependiendo del grosor de la piel. Entonces, eso hace que sea un equipo digamos, de un fácil manejo y nos permite, aquí está el video, me regalas el de allá primero, o sea, abajito, acá. Lo que hace básicamente es emitir unos pulsos, por acá arriba debe estar, ¿no? ¿O no? No tienen ese. Bueno, ahí este es un video que nos mostraba dinámicamente cómo se hace el cambio de las diferentes piezas y lo que yo hago inicialmente es hacer una proyección de la energía desde la piel hasta la superficie del músculo, después se cambia el transductor al transductor de 3 milímetros y se hace un paso en la zona entre la unión de la dermis y la grasa para estimular el colágeno a nivel de los septos fasciocutáneos y después en la dermis profunda. Esto funciona como todas las tecnologías de rejuvenecimiento facial, con altas temperaturas. Entonces, al producir esas altas temperaturas, que en este otro video era uno que se veía en un corte de cerdo, cómo se ve, porque él produce, por cada línea de tratamiento, produce una serie de 15 micropunticos de más o menos 1 milímetro cúbico de volumen para producir un calentamiento de los tejidos. Eso, ¿en qué traduce? Aquí está más o menos el esquema de lo que vemos en profundidad y en la distribución del punto. Vemos que hay diferentes transductores, como les dije acá, hay transductores de 4.5 milímetros, transductores de 3 milímetros, transductores de 1.5 milímetros y esos transductores vienen también vienen adheridos a un numerito que viene antes del transductor, que es lo otro que uno debe entender, y es la frecuencia del ultrasonido. El ultrasonido son vibraciones de muy alta frecuencia que al entrar en contacto con el tejido, en el punto focalizado, van a producir un incremento en la temperatura, una ablación y una quemadura, una microquemadura pequeña de ese centímetro cúbico y una estimulación de colágeno en la periferia. Entonces, aquí vemos más o menos la división vemos que siempre es constante y hay a 4.5 milímetros, a 3 milímetros y a 1.5 milímetros y vemos obviamente en esta imagen térmica cuál es la dispersión de la temperatura alrededor de cada uno. Como cada línea hace 15 puntos y no hacemos una línea, sino hacemos 600 u 800 dependiendo del tratamiento, hacemos miles de puntos en un solo tratamiento y hacemos un calentamiento, digamos, compactado en todas las regiones de la cara. La diferencia de lo que hay hoy en día en las nuevas tecnologías y los nuevos advenimientos, por ejemplo, del Ultraformer versus otros, particularmente el Ultera, que fue uno de los que inició esta tecnología, es que el Ultraformer entrega la energía en una energía pico mucho más alta. Entonces, si alguien o los que ya están manejando Ultera y están pensando en cambiarse a Ultraformer, es importante entender esta diferencia, porque las energías no van a ser las mismas. Uno necesita energías más bajas porque la entrega es más rápida. Y eso es como yo le hago la analogía cuando trato de explicar esto, eso es como una plancha. Si yo tengo la plancha caliente y la toco así, me calienta muy poquito. Si la dejo más tiempo, obviamente me puede producir una quemadura. En esto es lo mismo, entrega la energía muy rápido y hace un calentamiento muy breve, pero muy puntual. Pero entonces por eso mismo requiere de energías un poco más bajas y ese es un punto importante que aprendimos a las malas. Nosotros utilizamos Ultera por los primeros 2 años y después nos cambiamos a Ultraformer y cuando digo nosotros, mi papá es cirujano plástico facial también y cada uno hicimos energías, la bajamos porque sabíamos que la energía pico era un poquito más alta y cada uno tuvo una quemadura. Tuve una quemadura en región de glabela y yo tuve una quemadura en región de surco nasogeniano grado 3, no muy fácil de manejar. Afortunadamente la paciente ha sido muy comprensiva y la hemos podido ir manejando.
Entonces hay que tener eso en cuenta. Mayores energías pico del Ultraformer requieren de menores energías en julio para producir el mismo efecto. Eso a que me lleva también a que necesite menos líneas de tratamiento para tener un efecto similar al que tenía con Ultera. Y aquí vemos un poquito, para esquematizar un poquito las diferencias de las frecuencias de los diferentes transductores en cuanto al ancho y lo mismo en cuanto a la temperatura. Esto es la profundidad. La profundidad siempre, o sea, no va a variar, sino depende, es básicamente del transductor, pero yo puedo tener diferentes frecuencias. Si yo tengo frecuencias de 4 milihercios, eso significa que el espacio entre un punto y otro de la gráfica, o sea, por ejemplo, aquí, vemos que este es, por ejemplo, uno de los de 4 milihercios, vemos que hay menos ciclos en un segundo. Cuando entramos a los de 7, vemos que hay más ciclos en un segundo. Entonces, eso hace que el punto de 7 sea mucho más focalizado y disperse menos energía que los puntos de 4 milihercios. Como les digo, esa es la función simplemente de la dispersión de la energía. Lo otro es la profundidad, que esa no varía y es dependiente únicamente del transductor. También vale la pena mencionar que una de las ventajas que hay con este equipo también es que los equipos de Ultraformer tienen unos transductores corporales. En este manejo de transductores corporales la energía es un poco más disipada por lo mismo, porque estos sí tienen energías de 2 megahercios, por ende es una distribución mayor y unas profundidades de 6 milímetros e inclusive 9 milímetros que nos puede ayudar en el manejo, sobre todo de laxitud en los pacientes, tanto digamos a veces posoperatorios, que es cuando yo generalmente más lo he utilizado para pacientes de posoperatorios de liposucción que quedan con algo de laxitud o pacientes que simplemente tienen algo de laxitud en la región abdominal. Este tratamiento es bastante útil porque la estimulación profunda de colágeno en todos los tejidos, incluyendo sobre la superficie de la fascia, hace una mejor retracción y eso es algo que es muy difícil de manejar. El paciente que tiene laxitud posquirúrgica es muy complicado. Entonces, esta es una de las ventajas que también tiene uno acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las tecnologías? Y entonces aquí vemos en este esquema la diferencia de lo que estábamos hablando un poquito de la optimización de los recursos para dar el tratamiento ideal y dar el manejo que queremos. Entonces, en los láser lo que vemos es que pues, generan vaporización inicial, como había dicho y nos mostró muy bien la doctora Pérez acá, hacen sus columnas térmicas de ablación y una estimulación de colágeno en las zonas periféricas con una regeneración donde está cada columna, ¿sí? Pero la penetración puede ser de 1 milímetro hasta máximo 2.4. Y eso es si uno se va con energías altas y con piezas de puntas finas como la de 120, pero se nos va a quedar confinado a la dermis. Las radiofrecuencias, generalmente la temperatura que nos producen es por lo general subóptima, porque nosotros sabemos que para neocolagenogenesis necesitamos producir entre 60 y 70 grados Celsius localizados para producir el resultado. Y por eso es que uno ve que en las radiofrecuencias uno lo que generalmente ve inicialmente es algo de resultado del edema y no ve tanta colagenogénesis como con las otras tecnologías. La diferencia entonces con el ultrasonido es que sé que la temperatura exacta cuál va a ser y es una temperatura ideal para producir neocolagenogénesis y nos va a dar esos diferentes planos de profundidad, dermis, unión dermograsa y sistema musculoponeurótico, estimulando el colágeno alrededor, produciendo una ablación pequeña en el centro y estimulando el crecimiento y la neocolagenogénesis a través de los procesos inflamatorios en esas zonas. Ahora, ¿cuáles son las zonas que yo puedo tratar en esto? En cara, básicamente son estas que están demarcadas. Hay que tener en cuenta que hay algunas zonas peligrosas en las cuales hay algunas piezas que no se deben utilizar. En lo que vemos es que sabemos que sobre prominencias óseas, o sea, lo que son sobre la eminencia malar, el arco cigomático y sobre la rama mandibular y el mentón, no se debe hacer tratamiento, simplemente porque podemos producir o una pequeña quemadura y una periostitis y es muy molesto para el paciente, entonces esas son zonas en las cuales no nos debemos meter. En el resto podemos manejar muy bien tercio medio, ¿sí? Podemos manejar muy bien lo que es cuello, papada, inclusive también escote. No nos vamos a ir en línea media sobre la región de la tráquea por obvias razones. Podría uno irse en pacientes de arrugas con la pieza más superficial de 1,5, en pacientes muy descolgados con pieles gruesas, pero ahí sí, como dicen en Colombia, seguro mató confianza, entonces preferible no hacer nada ahí porque el paciente puede
tener una perforación, alguna inflamación o alguna traqueitis después, y puede ser por esto. Entonces, esas son las recomendaciones de seguridad en esto. En cuanto a la parte de tercio superior, se recomienda tomar la escotadura como el límite más medial donde se va a hacer el tratamiento y la cola de la ceja y dejar libre esta área que está dentro de los triángulos peligrosos para no hacer calentamiento de la rama frontal y producir una paresia y una caída de cola de ceja. En la parte media simplemente es porque como es tan delgado el tejido y están todas las salidas de las ramas supraorbitarias, puede producir neuralgias en esa zona y es muy molesto para los pacientes. Nosotros hemos tenido 2 pacientes y eso ha sido una pesadilla para todos los involucrados porque duran 3 a 6 semanas con dolor, que sienten dolor hasta atrás, irradiado, que les quema. Entonces hay que tener mucho cuidado de marcar bien la escotadura porque hay escotaduras más laterales. Seguramente eso fue lo que pasó. En la marcación uno asume dónde está, marca y se va hacia donde no es y puede producir esos pequeños problemas. Ahora, esto es una de las cosas que me parece interesante comparar en cuanto a las tecnologías y es las recomendaciones de lo que hace inicialmente de Ultera. Y Ultera tiene unas energías de pico más lentas y un tiempo de entrega de la energía más lento. Entonces, los tiempos que se necesitan son aproximados acá para elevación de cola de cejas, tercio superior, tercio medio, cuello, inclusive escote, y más o menos yo recomiendo que son 2 horas para hacer una cara y cuello completo con Ultera, más o menos, y básicamente eso era lo que nos demorábamos nosotros inicialmente. Con el Ultraformer esto es diferente, como la entrega de energía y la entrega pico es mucho más rápida, uno nota que el tratamiento es más rápido. La gente que ha visto Ultera, cuando oye el transductor del Ultraformer, dicen, hay algo diferente porque suena más rápido y le rinde a uno muchísimo más. Entonces los tiempos realmente cambian. Nosotros hicimos finalmente la comparación, como les digo, más o menos trabajamos 2 años con Ultera y llevamos más o menos 2 años con Ultraformer, en el cual vemos las diferencias de las diferentes zonas y son diferencias que a veces no son despreciables, sobre todo cuando uno va a hacer, por ejemplo, tercios medios o cuando va a hacer caras completas. Y esto, la verdad, yo lo pongo como para decirlo así, entre comillas, para principiantes. Yo personalmente hago los tratamientos faciales básicamente por convicción de lo que le estoy ofreciendo al paciente y porque puede haber lesiones y parecias, entonces prefiero hacer las marcaciones y hacer el tratamiento yo. Me puedo demorar una cara completa 40 minutos. Entonces, realmente es un procedimiento muy, muy rápido, comparado a lo que se demoraba uno previamente con el Ultera. Y aquí vemos un poquito de la escala de cuál es el espectro de las opciones para los pacientes, porque siempre que los pacientes a veces no saben qué es lo que quieren, a veces simplemente llegan a decir, bueno, o piden un CO2, o llegan a pedir una radiofrecuencia, o la amiga le dijo que fuera allá porque le iban a mandar unas cremas para mejorarle la piel, o un ND-JAK, bueno, etcétera. Y más o menos esto es de a quién pertenece el manejo y el tratamiento. Y sabemos que el manejo de cosmecéutica y con cremas, pues obviamente depende del paciente y pues que el resultado es bonito, pero muy sutil. De ahí en adelante vienen pues los neuromoduladores y los rellenos, las radiofrecuencias, el láser, que es una muy buena opción y yo todavía lo utilizo bastante, me parece que da unos muy buenos resultados. Y ya en el punto superior está el ultrasonido microfocalizado. Ahora, eso depende de cómo uno lo mire. Si yo estoy viendo un paciente que no tiene mayores descolgamientos y tiene más que todo rítides o una regular calidad de piel, realmente es un paciente que puede que su problema está más en la piel porque no tiene unos grandes descolgamientos, entonces se va a beneficiar más de un tratamiento más costo efectivo como un láser de CO2 fraccionado, ¿sí? Que le va a dar unos resultados más notorios y más superficiales, que es lo que el paciente está buscando. Si yo veo que el paciente ya tiene un descolgamiento leve a moderado, ¿sí? O moderado, ese es el paciente en el cual uno debe abordarlo con este tipo de tratamientos, porque si bien esto estimula algo la producción de colágeno a nivel cutáneo y mejora la calidad de la piel, los pacientes sí le dicen a uno, es más, este tratamiento es medio malagradecido. Lo primero que le dicen a los pacientes, o lo único que la mayoría le dicen a uno es que la piel se la ven bonita, pero que ellos se ven iguales, porque el cambio es tan sutil y gradual que toca tomarles la foto para que se vayan y digan, ah, no, uy, mira eso, ah, sí, yo no me he dado cuenta, es que sí, no, mi marido me ha dicho que esa plática se perdió, pero mándame las fotos para que me deje molestar en la casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, es ver, hacer la buena selección del paciente y ver realmente para qué es. Ahora, al final les voy a mostrar, si uno combina tecnologías, el resultado es exponencialmente mejor, es impresionante la diferencia cuando uno combina las tecnologías
diagnosticando bien al paciente, que es lo que todos nos enseñaron a hacer bien, diagnosticar bien al paciente para saber qué tratamiento es el que le voy a ofrecer y no tratar de encasillarlo a listo. Ultrasonido microenfocado y ultraformer para todo el mundo, porque no es para todo el mundo, y pienso yo que a veces un poquito en el afán de uno recuperar la inversión puede meter a los pacientes que no son y a la larga empieza a coger un poquito de mal nombre el tratamiento. Eso en Colombia nos pasa muchísimo, en que a veces el primero que lo coge y le pone entonces esto a todo el mundo y al año y medio entonces ya la mitad de los pacientes dicen que eso no sirve. Entonces hay que tener en cuenta eso y en qué parte de esto está el paciente. Obviamente que hay cambios que solamente todavía se pueden hacer con el estiramiento facial quirúrgico y pues eso sí depende del diagnóstico y depende de los deseos del paciente. Ahora, otra de las opciones es de mantenimiento post-quirúrgico. Paciente que ya lleva 4 o 5 años después de un estiramiento está empezando a notar cambios, que se ve un poquito en el jowl, que se ve un poquito de surco, un poquito en el cuello. Esta es una excelente opción porque por alguna razón que asumo que tiene que ver ya con algo de la fibrosis y la cicatrización que hay, el resultado en los pacientes con estiramientos faciales previos es muchísimo mejor que el de los pacientes promedio. Uno ve que realmente se van mucho más contentos y ven los resultados un poquito más rápidos. Entonces, esta es otra opción de tratamiento ahí. Esto es basado en lo que se hizo inicialmente con Ulthera. Y lo traigo es porque ellos fueron los que hicieron y sacaron la idea de que esto está aprobado para la FDA para estiramiento facial no quirúrgico. Y esa es una mentirita blanca. La autorización de esto para estiramiento facial no quirúrgico es para cola de cejas, que sí definitivamente tiene un marcado resultado, y para papada. En tercio medio es muy difícil dar resultados reproducibles y hacer una medición para decir que realmente funciona, pero sí funciona. Entonces, de ahí fue donde se extrapoló todo esto, ¿sí? Y ahí fue donde cayó entonces la idea de entrar en esta onda de rejuvenecimiento en 3 dimensiones, o sea, hacer una mejoría del músculo, de la grasa, de la piel. A diferencia de la cirugía, esto es un procedimiento que tiene más o menos 1 hora de duración, el dolor es variable, depende del paciente, pero realmente es muy manejable. Y esa es otra de las ventajas por encima del Ulthera. Básicamente, Ulthera lo que los pacientes nos hacían en escalas análoga visual de dolor era de 8 a 9. Con Ultraformer le dicen a uno de 4 a 5. ¿Por qué? Por la entrega rápida de energía. El otro, como es un poquito más lento, hace esa dispersión mayor y hace que el calor se acumule, entonces es más molesto para el paciente. Entonces, este es un tratamiento que es más fácil de administrar en el paciente con anestesia tópica, porque el paciente lo va a tolerar muchísimo mejor. Es un procedimiento fácil de hacer en el consultorio. Se puede hacer en algunos casos con anestesia local o inclusive con sedación. A veces nosotros le ofrecemos a los pacientes, inclusive nosotros, yo desde que empezamos a ofrecerle esto con sedación a los pacientes, el 80% de los pacientes dicen, yo quiero. Porque entonces le dicen, ¿pero duele? Entonces le digo, más o menos. ¿Pero duele más que un CO2? Le digo, no, un poquito menos. ¿Pero duele? Sí. Ah, ok. No, entonces, ¿sabes qué? Sédame. Ahora, el 20% que hoy en día hacemos con sedación lo toleran muy bien. Cuando lo hacíamos con el Ulthera inicialmente, tuvimos una historia que le pasó a mi papá, que antes hacíamos media cara completa para mostrarle al paciente, porque el resultado inicial se veía muy bonito por el calentamiento, y después hacíamos la otra. O sea, hacíamos 4.5 milímetros, 3 milímetros y 1.5 milímetros en un lado, le mostrábamos al paciente, entonces el paciente, ay, sí, mira, y para el otro lado. Y una paciente que solamente se aguantó media cara. Y dijo, no más. Entonces empezamos a negociar con ella, convencerla, y ahí fue cuando nos dijimos, no, pues nos toca darte una sedación para que te hagas la otra mitad. Y con ella fue que aprendimos que con sedación era rápido, fácil y podíamos hacer esto en 40 minutos, muy sencillo, y la compensamos a las 2 semanas porque si no hubiera quedado como villano de Batman y esa no era la idea. Y que realmente no produce incapacidad. Entonces, cuando a uno le echan todo este cuento, que era el cuento que nos echaron a nosotros inicialmente, uno dice, de eso tan bueno no dan. ¿Sí? O sea, eso, si un CO2 que les duele como un berraco y duran 8 días con las costras y demás y les da buen resultado, ¿cómo hacer esto que les duele menos, que al otro día están trabajando para darme un resultado interesante? Entonces uno dice, pues no sé cómo pueda funcionar esto. La mejoría entonces es, digamos, proporcional a lo que uno tiene que ofrecerle al paciente. Si yo le digo al paciente que un estiramiento facial me va a llevar aproximadamente a un 100%, con esto me puede llevar entre un 40 y un 60%, no en todos los pacientes. Y hay que ser muy claros con el paciente en esto. Yo digo, hay que escoger bien al paciente. El paciente que ve las fotos que yo les muestro ahorita, les voy a mostrar a continuación, yo les muestro las mismas fotos y le digo, mira, estos son los resultados, esto es lo que uno puede ver. El paciente que termina y dice,
no, no sé, es que yo le vi acá, es que no me convence. Entonces le digo, no, mira, exploremos una opción quirúrgica. Paciente que dice, wow, no, perfecto, fabuloso, y al otro día estoy trabajando, sí, al otro día estás trabajando, no, perfecto, listo, entonces, mañana, bueno, ojalá sí, pues, pudiéramos mañana, pasado mañana cuando podamos, pero lo hacemos lo antes posible. ¿Y cuánto dura más o menos? 2 a 3 años. Y esto sí podemos dar fe que realmente es más o menos lo que dura. O sea, nosotros empezamos esto, ya vamos para hace 4 años que empezamos a usar esta tecnología y estamos viendo pacientes que ya llegan a, hola, ¿cómo estás? Bien, es que hace 3 años me hice un poquito de ultrasonido microfocalizado y quiero hacerme otro. Perfecto, entonces están felices y contentos con el tratamiento. Y lo que le dice uno al paciente, la ventaja de esto es, ¿te gustó? A los 2 o 3 años te puedes hacer otro. Si te gustó mucho, te puedes hacer un mantenimiento anual dependiendo de lo que te moleste y lo que quieras hacer, y eso se puede hacer, porque realmente esto lo único que nos está haciendo es poner colágeno en el banco, hacer una estimulación progresiva para dar los resultados que queremos. Y los resultados, entonces, ¿cuáles son? Esto es lo que yo siempre le digo a los pacientes y es que, pues como ustedes bien saben, cuando a uno le van a vender un equipo le muestran los resultados ultra espectaculares de todos. Y estas primeras diapositivas son de resultados ultra espectaculares de lo que le vendían a uno en esa época inicialmente con el Ultera. Y uno ve los resultados y uno dice, no, definitivamente yo en esto me meto, porque la mejoría de esta zona, la mejoría de la calidad de la piel, del surco, la mejoría de la definición de la rama mandibular es espectacular, la mejoría de los jowls en este caso, papada, arrugas en el cuello, ¿sí? La mejoría también con elevación de cola de cejas y retracción del párpado superior también es importante, en el cual uno ve que ve unos cambios muy importantes. Entonces la pregunta ahí era si esto se traduce a la realidad. Y basado en el experimento sin querer que hizo mi papá, ahorita les voy a mostrar qué hicimos para ver que sí realmente funcionaba. Básicamente nuestra experiencia con este tratamiento es desde el 2012 hemos estado utilizando estas dos tecnologías. Nos cambiamos en el 2016, en el 2014 a Ultraformer por 2 razones básicas. 1, velocidad de tratamiento y 2, costo-efectividad. El Ultera es una buena tecnología que es excepcionalmente cara, porque los consumibles a nadie nos gustan y el costo alto del consumible se le traduce directamente al paciente. Y es muy difícil convencer al paciente, costos muy altos, cercanos a un estiramiento facial en algunos casos, ¿sí?, para tener un resultado de la mitad de lo que yo tengo que dar en cuanto a duración y en cuanto a resultado total. Entonces, con esto y el paso Ultraformer que nos da, podemos hacer más pacientes en menos tiempo con los mismos resultados y en un costo más aterrizado a lo que nos va a dar. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Yo le explico lo mismo al paciente, le digo, mira, una cirugía te vale X, ¿sí?, y te dura 8 años, ¿sí? Un tratamiento con estos, con todas las ventajas que no tiene, no te tienes que asustar, no te vas a poner anestesia, no vas a tener cicatrices, no te va a quedar la boca jalada, no te va nada, el resultado va a ser más o menos una tercera parte o la mitad y te cuesta una tercera parte o la mitad. El paciente es más receptivo a decir, bueno, ok, lo voy a hacer. Además que lo mismo que uno les dice, esto es complementario, entonces decirle, si tú te quieres hacer esto y en 3 años te quieres hacer un estiramiento, te lo puedes hacer perfectamente. Si tú te quieres hacer un estiramiento y en 3 años te quieres hacer un tratamiento con Ultraformer, te lo puedes hacer perfecto. Hemos hecho entre mi papá y mi socio aproximadamente 1.150 procedimientos para un total de más o menos unas 400.000 líneas de tratamiento en general. Entonces tenemos algo de buena experiencia con esto y podemos dar fe que realmente es un tratamiento que cuando está bien indicado y los pacientes están bien escogidos, da buenos resultados. Volvamos al cuento de la paciente de mi papá que se hizo media cara. Este es el doctor Harker Papá. Y el doctor Harker Papá, cuando le contaron todo lo que yo les estoy contando a ustedes, dijeron, de eso tan bueno no dan. Entonces me dijo, ok, hazme en el lado derecho solamente el tratamiento y en el lado izquierdo no me hagas nada. Y tomamos una foto a los 2 meses y miramos a ver si notamos alguna diferencia. Y ya con esa información en un señor de 63 años, empezamos a comparar la posición de la ceja, la apertura a nivel ocular, la diferencia entre los surcos y la retracción acá versus el descolgamiento acá. Uno ve que sí hay un resultado sutil, ¿sí?, inicial, que terminó mejorando después. Lo que pasa es que ya no teníamos la foto a los 4 meses, pero sí vemos que definitivamente este lado se ve más templado y se ve pues algo rejuvenecido. Entonces ahí fue cuando dijimos, ok, esto funciona, entonces vamos para adelante. Y ahí fue donde empezamos. Entonces empezamos a hacer manejos y estos ya son pacientes nuestros con los resultados reales de lo que uno puede ver, desde resultados buenos hasta resultados excelentes, dependiendo de qué, de la variabilidad de cada paciente. Eso es lo que uno ve, o sea, no todos los pacientes reaccionan de la misma manera, hay pieles que producen más colágeno y se retraen más que otras. La generalidad es que las pieles
más delgadas y las pieles más claras responden un poco mejor al tratamiento y se ven cambios, digamos, más tempranos que en las pieles muy gruesas. Asumo que es básicamente por el grosor del tejido, que un poquito de producción de colágeno ahí me va a notar y me va a dar esa diferencia. Pero sí vemos que a ella le molestaba mucho su descolgamiento del surco acá y un poquito en el surco melolabial, y a los 3 meses vemos que sí, hay una mejoría y un estiramiento de la zona del tercio medio. Esta es la paciente que yo utilizo para mostrarle a los pacientes que este es el tratamiento más malagradecido que hay. Porque esta paciente, cuando uno lo ve, uno dice, oiga, mejoró, ¿sí? Se ve mejor. Entonces todos los pacientes dicen, uy, no, está muy bien. Le digo, sí, ella llegó a las 6 semanas y ella fue la del cuentico de que la plática se perdió. Entonces me dijo, no, doctor, yo estoy esperando. Usted me dijo que esto eran 4 meses para que yo viera el resultado. Pero pues yo todavía no veo mucho, mi marido me dice que tampoco, entonces ven a ver qué hacemos. Entonces yo le dije, pues ven y le tomo una foto. Y eso es importantísimo con este tratamiento, y es importantísimo en general con todos los tratamientos tener una buena secuencia fotográfica, lo más estandarizada posible. Cuando ella vio esta foto, entonces me dijo, yo no me he dado cuenta, mire cómo se me mejoró acá. Y yo decía, mire cómo se me mejoró acá, mire que se me ve mejor aquí. Y le dije, perfecto, llevas 1 mes y medio de 4. Entonces, cuando lleves 6, seguramente vas a tener un resultado mucho más bonito, ¿sí? Entonces, cuando vino la foto de los 6, pues me colaboró porque se pintó las raíces, entonces hace que se viera un poquito mejor también toda la foto en general, ¿sí? Pero uno no puede negar el resultado de la retracción y la mejoría que uno ve. O sea, le despejó, sobre todo el tercio medio de ella fue espectacular, la elevación de la cola de las cejas y la mejoría en general de la calidad de los tejidos. O sea, se ve muchísimo mejor. Entonces ella fue la que pasó de esto no sirve a qué pasa si el próximo año me hago otro poquito acá. Claro, y podemos hacer pequeños, 100 líneas, y cada año hacemos 100 líneas el otro año, y hacemos algo de mantenimiento para que te descuelgues mucho menos con el tiempo. Este es otro caso en el que mejoró muchísimo también. Era una paciente que le molestaba su zona periorbitaria, tenía algo de descolgamiento de blefarocalacia en los párpados superiores, exfumadora, exadoratriz del sol, con una piel de regular calidad. Entonces le molestaba un poco el descolgamiento, pero ella definitivamente no quería un procedimiento quirúrgico. Entonces le hicimos un muy buen tratamiento con unas 800 líneas, si no me acuerdo mal, de Ultraformer, y este es el resultado a los 4 meses. Entonces vemos que definitivamente hay una muy buena retracción de ese poco de piel sobrante en párpado superior, mejoró en un 50%, que es lo que le digo, porque estas eran arrugas muy profundas, pero hubo una mejoría. Se templó muy bien la piel del párpado inferior, mejoró, parece que ahora mejorado un poquito de sus bolsas, los surcos se atenuaron en ese 50%, que es lo que uno tiene que decirle al paciente que es lo que debe esperar de mejoría, y mejoró muchísimo la disposición del óvalo facial. Pasó de ser una disposición más cuadrada o en triángulo invertido a algo que ya se ve mucho más ovalado. Inclusive funciona también en pacientes con tejidos gruesos, porque es que ese es a veces uno de los problemas en el rejuvenecimiento facial. Sobre todo inclusive también pacientes quirúrgicos. Cuando uno a veces ve un paciente como este y el paciente le dice a uno que quiere un estiramiento facial, uno lo piensa, lo estrategiza muy bien porque sabe que por muchos puntos que le ponga y por mucho que reposicione, esos tejidos tan gruesos van a volver a caer. Entonces en ella sí le hicimos un tratamiento agresivo, más o menos unas 1000 líneas de tratamiento, y se perdió por 9 meses. A los 9 meses volvió a poner la queja, que estaba igualita. Entonces lo mismo, venga para acá, yo siempre cuando van a entrar miro la primera foto para ver cómo me impacta el paciente cuando entra al consultorio. Entonces yo la vi, entonces apenas me dijo eso, estoy seguro que de pronto me sonreí por fuera, y me sonreí por dentro, le dije, venga, le tomo una foto. Entonces cuando le tomé una foto me dijo, mírame acá, mírame los ojos, mírame no sé qué, y pasamos otra vez, de esto no me sirvió, ven y si me hago 200 líneas aquí otra vez, claro, te las podemos hacer, no hay ningún problema, y ve uno que también pacientes con tejidos gruesos pueden tener buenos resultados. A veces también llegan pacientes como esta jovencita, que eran pacientes jóvenes que quieren hacer un poquito porque me estoy empezando a sentir aquí como que descolgado y no me gusta, me estoy viendo que aquí se me ve algo que no me parece, y le tomamos su foto antes de, le hicimos un tratamiento de 300 líneas en la zona de papada y tercio medio, y a los 4 meses vino diciendo, adivinen qué, que no le ha servido de nada también otra vez. Entonces vuelve y juega lo mismo. Entonces pasamos, yo ahora cuando me dicen eso y les veo la foto, entonces le digo, hagamos una cosa, yo te muestro la foto, si no has mejorado, yo te regalo el retoque, sí, tú pagas el doble. Entonces, listo, doctor, sí, listo, de una. Entonces, cuando ven eso, ay, no, mira,
Ay, pero no, pero entonces no, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, ¿no? Entonces, no, yo te cobro, yo te hago un descuentico, te las cobro un poquito, pero hagamos otras 100 líneas un poquito si quieres mejorar un poquito más. Pero fíjense la diferencia en la papada y en la definición de la línea mandibular en una paciente que, pues, si uno la ve aquí, realmente tenía unos cambios muy pequeños de descolgamiento de laxitud y después tuvo una mejoría importante en lo que más le molestaba, que era ese poquito. Pero ella no se dio cuenta. Por eso les digo que esto hay que hacerle un muy buen seguimiento y tenerle paciencia a los pacientes. Miren la diferencia, cómo se ve aquí un poco borrada la línea mandibular y cómo aquí se ve muchísimo mejor el contorno y se ve muchísimo mejor el contorno de cuello y papada. Cola de ceja es donde este es más taquillero. En cola de ceja generalmente produce una muy buena elevación. Es un poquito dispendioso porque es donde es un poquito más doloroso el tratamiento. Las zonas, como dijimos, si están pegadas a hueso, el contacto de la temperatura con el periósteo produce un poquito de dolor, además que ahí van todas las ramas del supraorbitario, entonces el paciente a veces siente unos corrientazos bastante interesantes por la descarga al contacto con el nervio, pero produce una elevación muy, muy marcada. Esta es una paciente que llegó, una pediatra, y me dijo, yo sé que me tengo que operar, mi mamá tiene el párpado caído, mis hermanas tienen el párpado caído, pero yo no me quiero operar todavía. Entonces ya leí en internet y me dijeron que esto es lo que tenía que uno hacerse si uno quería subirse la ceja y subirse el párpado sin operarse. Y le hicimos una sola sesión. Ahora, todo esto que hemos visto han sido una sola sesión, que eso es otra cosa que es muy importante también para los pacientes. Y la diferencia a los 2 meses en la posición de la cola de la ceja y cómo se le mejoró esa zona de laxitud y de remanente cutáneo en párpado superior. Entonces, pues ella también se fue muy contenta. Me dijo, doctor, en 3 años vuelvo. Debe estar por volver en estos días. A veces ya cuando empezamos a combinar, porque a veces hay problemas un poquito más complicados y lo que digo, uno tiene que saber hasta dónde lo lleva la tecnología y qué puede hacer uno con esto o cuándo puede uno empezar a combinar tecnologías. Y por eso es que les digo que yo soy un convencido que en unos años en el futuro va a existir una combinación de 1 o 2 tecnologías que va a dar unos resultados espectaculares por 5 años y el paciente con eso va a quedar feliz y contento. Y este es uno de los casos que yo tengo que me parece que tiene un muy buen resultado. Y esta paciente tenía esta redundancia cutánea y un poquito de descolgamiento acá. Cuando llegó al consultorio me dijo, no me va a decir que me va a operar, porque este es el 7º cirujano al que vengo, y me dijeron que aquí era donde uno venía cuando quería que no lo operaran. Entonces le dije, yo debo ser el peor cirujano porque entonces todas van allá cuando quieren que no las operen, porque hacemos mucho de lo no quirúrgico también. Ahora hacemos cosas no quirúrgicas agresivas. Hacemos láser en potencias altas que los pacientes duran, porque como somos cirujanos estamos acostumbrados a resultados un poquito más agresivos. Entonces, en esta paciente le dije, obviamente, me dijo, hazme Ultera. Le dije, no, el Ultera se te va a quedar cortico, porque es que tu laxitud del cuello es muy marcada. Tan marcada que ella no se quiso quitar la bufanda para la foto porque me dijo que era peor. No se dejó. Entonces le dije, ok, en este caso vamos a combinar, vamos a hacer un poquito de Ultera, pero hagamos un poquito de manipulación y lipólisis láser subcutánea con protocolos de retracción de lipólisis para retraccionar esa piel más. Una sola sesión, 4 meses después, sin bufanda. Ella le quedaba hace poquito. Por estándares de cirugía, cualquier cirujano le dice, no, pero ¿cómo es esto? Pero esta es una mejoría muy marcada con tecnologías combinadas, usando como base el ultrasonido microfocalizado para calentar todos esos tejidos y potenciándolas con los resultados de otras tecnologías. ¿Sí? ¿Dónde está? Perdón. Este es un caso, por ejemplo, de una muy bonita combinación que se ha vuelto una de mis favoritas y es combinar el Ultraformer con CO2 fraccionado. Esta es una paciente que me tocó convencerla al CO2 fraccionado. Ella iba solamente para hacerse ultrasonido microfocalizado y que eso era lo único que quería, pero si le vemos la piel, y ahí es lo que le dije que uno debe individualizar el tratamiento para cada paciente, el Ultraformer se nos iba a quedar un poco cortos porque realmente necesita un poquito más de ese empuje y ese manejo de calidad de piel. Tenía pues algo de elastosis brasilera, doratriz del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un mes posterior en el cual si vemos cómo empieza a mejorar el descolgamiento. Porque con el láser también mejora, pero a veces esos descolgamientos con el láser se quedan un poquito cortos. Lo mismo también en la zona de la periórbita, ¿sí? Esta es ella, la comparación entre al mes y a los 2 meses, y esta es ella desde el primer mes al segundo mes, ¿sí?
Ya no tengo más fotos porque volvió a Brasil, desafortunadamente, pero según me han contado las que la conocen, dicen que todavía está mejor, y le dije lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que realmente mejora un poquito. En esta la luz, desafortunadamente, no fue la misma cámara, y me hubiera gustado que está mejor porque la comparación realmente es impactante y da un mejor resultado, porque si mejoramos toda la calidad de todos los tejidos, el resultado a la larga da un mucho mejor resultado. Pero si definitivamente logramos y nos ponemos agresivos y combinamos todo lo que tenemos en el consultorio, en este caso hicimos un manejo con Ultraformer, Aculift, que es una láser lipólisis, y CO2 fraccionado en esta paciente, vemos que los resultados pueden llegar a ser espectaculares. O sea, son resultados muy, muy buenos. A veces veo esto en conferencias de cirugía plástica, me dicen, hermano, parece que lo hubiera operado y que le hubiera faltado un poquito, ¿sí? Sobra decir que esta paciente está dentro del porcentaje menor que tiene resultados espectaculares, porque no todos los pacientes tienen el mismo resultado, pero hay pacientes que pueden tener estos resultados que son muy positivos. Y a veces cuando uno empieza a combinar cosas y a jugar con diferentes cosas, puede tener mejores resultados. Esta paciente es una paciente en la cual combinamos el Ultraformer con Silhouette Soft. No sé si ustedes aquí tengan ahorita los hilos absorbibles de ácido poliglicólico, porque ella tenía unos descolgamientos muy, muy grandes y le molestaba muchísimo esto. Y esto es el resultado inmediato de la combinación de hacer el tratamiento con el ultrasonido microfocalizado y la colocación de 2 hilos a cada lado para manejar laxitudes y producir un rejuvenecimiento, digamos, mucho más impactante. Y en esto es lo que estamos trabajando hoy en día. Entonces, con esto es lo que yo les digo, que toda esta mezcla de cositas, si uno lograra mezclar todo en un solo paciente, el resultado sería espectacular. El problema hasta ahora sigue siendo costos, porque le toca uno tener 3 equipos, conseguir los hilos, convencer al paciente, etc. Sin embargo, hay pacientes que de todas maneras le dicen a uno, no importa, es que yo no me quiero operar, entonces lo que me cueste para verme bien por unos años, yo miro a ver después qué hacemos, y eso puede tener un buen resultado. Ahora, ¿cuáles son los resultados en promedio? Generalmente hay un 15%, como la penúltima que les mostré, y que son excelentes. Hay un 70% que son buenos y un 15% que son regulares. Entonces, ¿qué es un resultado bueno? Lo que le prometimos al paciente, una mejoría de un 50% en promedio, ¿sí? Más o menos. Obviamente es un poquito objetivo y hay que hacer la comparación con las fotos. Los pacientes que nos hacen resultados excelentes, esos se vuelven embajadores, mandan a todo el mundo y entonces le dicen a todo el mundo que eso es lo mejor que les ha podido pasar en la vida y que en 3 años nos vemos. Y los 15% que tienen resultados por debajo de ese 50%, pues nos toca hacer una segunda sesión. Generalmente lo que nosotros hacemos con eso con el paciente es, ya no son sesiones de 600, 700 líneas, son zonas muy enfocadas en lo que al paciente le está molestando y le hacemos un descuento, le decimos, mira, hacemos un descuento del 50% en tu retoque y la idea es que tú te vayas contento. Y todos los pacientes se hacen su retoque pequeño con un poquito de anestesia tópica y se van felices y contentos. Ahora, la selección de pacientes es muy, muy importante en esto. Generalmente el ideal es pacientes más o menos entre 35 y 65 años. Los fototipos claros generalmente tienen mejores resultados, pieles delgadas tienen mejores resultados, pero ojo, uno tiene que tener cuidado en esto. Las pieles delgadas pueden marcarse algo de esos punticos y de esas líneas y se pueden ver inflamadas por unos días. Entonces el paciente se para y dice que parece que le hubiera arañado un gatico. Entonces le ven 3 líneas acá o 3 líneas acá, porque generalmente eso se ve como una respuesta inflamatoria, se maneja con frío local, masajes, y en el 99% de los pacientes se quitan. Hemos tenido una paciente que hizo una hipopigmentación después de una línea de esas, pero de pronto fue porque yo me asusté y una piel muy delgadita y le puse un poquito de Kenacort, porque la vi muy inflamada. Entonces no sé si fue por eso la hipopigmentación o realmente fue por la inflamación secundaria al tratamiento. Y los pacientes con antecedentes de estiramiento facial siempre les va mejor. Esos son los pacientes que casi siempre quedan en el 15% de resultados excelentes. En los que no, pacientes de fibromialgia, y eso sí, discreción del médico como en muchos tratamientos, generalmente hemos hecho 5 pacientes y todos se han quejado de dolor, neuralgias, malestar, fiebre. No lo sé por qué, le he preguntado a mis amigos internistas, no sabemos si son por respuestas inflamatorias sistémicas a la inflamación local, no lo sé, pero son pacientes muy complicados de manejar en el posoperatorio, entonces eso sí es una recomendación basada netamente en experiencia en unos pocos pacientes. Las pieles muy gruesas, de pronto ser más conservador y prometer un poquito menos, generalmente son pacientes que no van a ver buenos resultados, pacientes con rellenos recientes por obvias razones.
Si yo le puse hace 15 días, un mes, un ácido hialurónico y le paso esto, pues entonces voy a deshacer lo que ya hice con el relleno. Y pacientes que tengan antecedentes de procedimientos previos, sobre todo biopolímeros e hilos rusos. Los biopolímeros, pues por la inflamación que esto produce, puede inducir a un aumento de la inflamación. Tuve una paciente que ni siquiera la toqué, tenía biopolímero en la glabela, se le hizo un tratamiento en todos lados, pero aquí no me acerqué y a los 10 días me tocó abrirla y sacarle el biopolímero porque ya tenía el biopolímero perfecto toda la vida y en ese momento algo pasó, tuvo una respuesta inflamatoria y el biopolímero entonces empezó a molestarle. Y los hilos rusos simplemente porque como es un material no absorbible, no sabemos dónde está, puede producir un calentamiento, se puede derretir el hilo y puede producir una quemadura. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en esos pacientes. Eso de todas maneras deja un espacio, un área gris. Y entonces, ¿cuáles son? Pacientes mayores de 65 años. Hemos hecho pacientes de 80 años. ¿Sí? Obviamente ajustado a decirle, pues mira, si no, ya no tienes 20 años, el resultado puede que sea un poquito más conservador. Esos pacientes por lo general requieren terapias ayudantes y requieren manejo con ultrasonido microfocalizado, el Ultraformer y manejo con CO2 fraccionado, rellenos, algunas otras cositas para dar el mejor resultado. Pacientes con materiales de osteosíntesis o implantes deltales. Esto está descrito en el manual del Ultraformer. Sin embargo, teniendo en cuenta la tecnología y si uno pues, entiende la física, no hay ningún problema porque esto es una vibración, o sea, no va a hacer absolutamente nada con el metal, no es una radiofrecuencia. Entonces, uno perfectamente podría usarlo en un paciente de estos. Tuve un cirujano maxilofacial que no me dejó hacerle a una paciente que porque le ha puesto unos implantes dentales y que eso se le dañaba. Traté de hablar con él y le dije, pero esto vibra, o sea, esto no le va a nada, además sé que está a 4.5 milímetros, o sea, no le va a llegar a ningún lado cerquita al implante. Entonces, son detalles para tener en cuenta también. Y el etcétera es porque pues esto hay que individualizarlo, ¿sí? Y uno va a ver el caso de paciente a paciente para ver qué es lo que puedo hacer y cuál es el mejor paciente para este tratamiento, pero escogerlos bien para no tener problemas. Ahora, esta es una tabla que nosotros tenemos de rentabilidad y esto pues también es importante cuando uno va a ver en equipo saber qué. Y esto es un poquito para dónde va el mercado y en qué está lo que puede ser más beneficioso para cada quien. Realmente lo que nosotros sacamos hoy en día de lo que estábamos haciendo en Ultera, y esto es lo que teníamos en Ultera, pero hoy en día es en Ultraformer también, porque la pieza del Ultera es mucho más costosa. La pieza del Ultera tiene 2.400 líneas y en Colombia cuesta $3.000, ¿sí? La pieza del Ultraformer tiene 20.000 líneas y cuesta $5.000, si no me equivoco. O sea, puedo hacer 10 veces más pacientes con una inversión de simplemente el 20% mayor. Entonces, a la larga, lo que no puedo entender del plan de negocios de Ultera es ese, por eso nos cambiamos, porque definitivamente hay piezas que pueden hacer este tratamiento, nos pueden dar para darle más tratamientos y además el Ultraformer necesita menos líneas por esa diferencia de pico poder. Entonces, lo que yo hacía con 800 líneas de Ultera, lo hago con 600 líneas de Ultraformer, más o menos es la conversión. Entonces, realmente a la larga es un procedimiento que por 20 minutos es altamente rentable comparados con los demás, ¿sí? Y que es un tratamiento que tiene una buena satisfacción del paciente cuando uno le muestra la foto. Entonces, hay que manejar bien el paciente, prepararlo para lo que viene. Inicialmente nosotros los veíamos a las 4 semanas, ahora lo hacemos y le decimos, en 4 meses nos vemos. Porque aquí no hay nada que mirarle, o sea, el paciente está perfecto al otro día. Al principio, si uno quiere hacer seguimiento fotográfico, los puede citar un poquito cada vez más, pero definitivamente es un procedimiento que, como les digo, pienso que está encaminado hacia donde va el futuro del rejuvenecimiento facial no quirúrgico. Gracias. ¿Listos? La combinación entre el ultrasonido y otros procedimientos, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Se puede de inmediato? ¿Procedimientos te refieres como a qué rellenos? Relleno. Se puede hacer en el mismo, yo los hago en el mismo. Yo hago la misma sesión, o sea, cuando hago eso, todo eso era una sola sentada. Entonces, aprovecho, yo tengo una ventaja, lo que te digo ya es que pues, lo hago bajo sedación, entonces a veces los cojo y le digo una vez y hago el CO2 y hago esto y el paciente se hace una sedación de 1 hora y listo, se va para la casa sin ningún problema. Lo único que sí hay que, perdón, sigue. Perdón, usted que es cirujano, Sí. ¿en qué prefiere los hilos tensores que estén insertados en la galla o no versus IFU?
Son diferentes. O sea, la verdad, en ese sí, ahorita y ni siquiera insertados en la Galia. Yo nunca fui, en mi escuela estaban prohibidos. Los hilos rusos estaban prohibidos, satanizados terriblemente y nada que fuera permanente. Hoy en día hemos empezado a usar los de ácido poliláctico por lo que son absorbibles, bidireccionales, con conos como el Silhouette Soft, que tienen una ciencia detrás de ellos que hace que el resultado sea muchísimo mejor, ¿sí? Realmente, digamos que pacientes que tengan tejidos un poco más pesados, uno puede irse más y gravitar más hacia el lado de los hilos, aunque sin embargo si uno dentro de los criterios de inclusión y exclusión de los hilos, los de tejidos pesados tampoco son muy buenos candidatos porque les va a durar menos. Entonces realmente depende un poquito de la mejoría inmediata que el paciente quiera. A lo que yo estoy tratando de trabajar, que fuera una de las fotos que mostré ahí, es a combinarlos, es hacerles unas 400 o 300 líneas de ultraformer y ponerles un hilo. Inmediatamente, dejarlo enfriar, no en ese orden, no al revés, porque si pongo el hilo antes y hago el otro, elevo la temperatura y daño el punto de fibra de vidrio que se llama de esos hilos. Perfecto. Dime. ¿Cuánto tiempo esperas que el paciente llega con el hilo puesto? Sí. 6 meses. Si tiene el hilo puesto, mínimo 90 días, pero idealmente 6 meses, porque más o menos eso es lo que supuestamente toma para hacer el proceso de fibrosis y hacer el proceso inflamatorio para deshacer el hilo y que ya se produzca es la fibrosis la que está manteniendo la tensión en el hilo. Pero por eso es que prefiero hacerlo al revés, porque si hago de una vez acá, y yo pienso que el resultado debe ser mucho mejor. Que yo sepa, no hay estudios por ahora, creo que en Brasil me dijeron algunos de los Silhouette que había alguien que está haciendo lo mismo, y es hacer unas líneas de ultraformer, enfriar la piel, inmediatamente le ponen ahí 15 minutos y después poner el hilo. ¿Sí? ¿Complicaciones vasculares? Ninguna. Realmente lo que te digo, en 1150 pacientes hemos tenido 2 quemaduras, pero fue en el cambio de equipos por la energía pico y por manejar un poquito las energías, que sí son más bajas con este equipo. Vasculares, ninguna. Morados, o sea, que hagan equimosis en unos 10 pacientes, algunos. Generalmente es el paciente que cuando hace lo ve dice, es que yo hago morado con todo, doctor. Básicamente esos son los pacientes. Un 10% de pacientes que cuando uno termina por el paso de la pieza superficial que ven, se ve algo de las rayitas, ¿sí? Simplemente por inflamación, porque pues la de 1.5 en pieles delgadas se puede ver la inflamación de cada punto. Pero eso se quita en 3 a 5 días, entonces no ha habido realmente ningún problema a largo plazo. Perfecto, bueno, pues muchas gracias.